Pasamos a la siguiente comunicación del grupo de Julià Blanco en el SICAIXA, con título Proteoliposomal Formulation of an HIV-1 GP41-based mini-protein elicit a lipid-dependent immunodominant response overlapping the 2F5 binding motif, presentada por Luis Molinos. Ok, gracias. Buenos días a todos, gracias por venir y gracias a los organizadores por dejarnos presentar nuestro trabajo hoy aquí. Como todos sabéis, los anticuerpos neutralizantes son un componente fundamental y que tienen un papel fundamental en la protección que proporcionan la mayoría de las vacunas humanas. Y en el caso del VIH sabemos que los anticuerpos ampliamente neutralizantes, aislados de pacientes crónicamente infectados, son capaces de proteger in vivo en modelos animales y que este nivel de protección correlaciona con la capacidad neutralizante de esos anticuerpos. Por lo tanto, la inducción de ese tipo de anticuerpos por una futura vacuna preventiva tiene una relevancia muy importante. En este contexto, la glicoproteína de la envuelta de VIH juega un papel fundamental porque es el principal antígeno viral expuesto en la superficie del virión, así como la superficie de las células infectadas. Y, por tanto, es la principal diana de anticuerpos neutralizantes. El aislamiento de distintos anticuerpos ampliamente neutralizantes dirigidos hacia distintas regiones de la envuelta nos ha podido identificar distintas regiones que están más o menos conservadas debido a su implicación en la funcionalidad del virus y nos ha permitido trazar lo que denominamos un mapa de vulnerabilidad de VIH y esto nos ha proporcionado una información muy relevante a la hora de diseñar inmunógenos. Y al mismo tiempo nos ilustra de que es de hecho factible para el sistema inmunhumano la generación de este tipo de respuesta. En este trabajo nos hemos querido centrar en el MPER, que es un epítopo que está próximo a la membrana, es la región la Membrane Proximal External Regions, MPER en las siglas en inglés, y pensamos que es una diana interesante. El MPER está constituido por los últimos 25 o 26 aminoácidos de la región extracelular de GP41 y, como digo, pensamos que es una diana interesante porque juega un papel muy importante en la fusión viral y en la transmisión del virus a nivel de la mucosa por mecanismos de transcitosis. También es una región que está altamente conservada, es de hecho la región de GP41 más conservada. Y más importante es que se han aislado anticuerpos ampliamente neutralizantes dirigidos hacia las distintas regiones del MPER. Particularmente el anticuerpo 18 es uno de los anticuerpos ampliamente neutralizantes más potentes aislados hasta la fecha. Y más importante es que estos tres anticuerpos son capaces de proteger in vivo en modelos de macaco frente a la infección. Por lo tanto, la generación de anticuerpos neutralizantes hacia esta región por una futura vacuna preventiva es bastante deseable. Sin embargo, el MPER posee unas características propias que hacen que este epítopo sea particularmente difícil. Es un epítopo que, dado que está muy cerca de la membrana, es muy difícil, su accesibilidad es muy difícil, está ocluido por el resto de la envuelta, por el resto de GP41 y de la envuelta en general. De hecho, únicamente se expone durante el proceso se expone de forma transitoria durante el proceso de fusión viral y también, más importante aún, es que es una región muy hidrofóbica. Tiene muchos aminoácidos hidrofóbicos y esto hace que esté parcialmente enterrado en la membrana del virus. Y esta particularidad hace que la membrana realmente sea una zona que influye sobre la estructura del MPER. El MPER es un epítopo muy dependiente de membrana y en el que este entorno de membrana determina la estructura de la que es presentado. De hecho, la membrana actúa como un scaffold, como una coraza que presenta el MPER. Y no es casualidad, bueno, de hecho está descrito que los tres anticuerpos anti-MPER neutralizantes son capaces de reconocer lípidos. Esto sería el epítopo completo del anticuerpo 4E10, que reconoce tanto la zona peptídea como lípidos en la membrana. Y
se ha descrito que esta capacidad polirreactiva, digamos, esta capacidad de reconocer lípidos por parte de estos anticuerpos, tiene un papel muy importante en su capacidad neutralizante. Por lo tanto, en este trabajo nos planteábamos estudiar de forma sistemática cómo la componente lipídica puede afectar a la inmunogenicidad del MPER. Entonces, lo primero que hicimos fue seleccionar un inmunógeno que sobreexpusiera el MPER de forma reconocible por anticuerpos específicos. Esto ya fue descrito por nosotros, ya describimos una proteína que entre una colección de mutantes de GP41, de la que fuimos eliminando las regiones inmunodominantes, seleccionamos una proteína que denominamos MIN, constituida por el HR2, el MPER y el dominio transmembrana del GP41, que mostraba un reconocimiento, un mayor reconocimiento por los anticuerpos 410 y los F5, de forma que el MPER estaba mejor expuesto en este contexto. De modo que seleccionamos esta proteína como inmunógeno candidato. Para aumentar la inmunogenicidad añadimos un epítopo TT, que es un epítopo T promiscuo, que es capaz de ser presentado por la mayoría de moléculas de MHC de clase 2, y generamos una preparación de proteína recombinante de alta pureza. Y como que queríamos era determinar cómo los lípidos pueden afectar a la inmunogenicidad, formulamos esta proteína en distintas composiciones de proteoliposomas. Este trabajo fue realizado en colaboración con el grupo de Mayer Rodizate de la Universidad del País Vasco, y lo que hicimos fue generar una colección de proteoliposomas con este inmunógeno, jugamos con distintos componentes lipídicos atendiendo a distintos aspectos. Generamos proteoliposomas que denominamos simples, que estaban basados en POPC, y por otro lado jugamos también con esfingomielina y colesterol, que son lípidos que están más representados en la partícula del virus y que los denominamos proteoliposomas de tipo complejo. Tanto los proteoliposomas simples como complejos fueron testados en ausencia o en presencia de lípidos que se está descrito que son capaces de interactuar con células presentadoras de antígeno, como son la fosfatidilserina y el gangliósido GM3. Y también testamos el efecto del MPDA, que es un agonista de TLR4, como un adyuvante. Esto los testamos en combinación con las mezclas complejas. ¿De acuerdo? Entonces, con todo esto generamos nuestra colección de proteoliposomas y realizamos ensayos de inmunización en el modelo murino C57 y los animales recibieron 4 administraciones de inmunógeno. Esto, en primer lugar, sería los resultados que obtenemos inmunizando con una proteína MIN-TT recombinante, utilizando 20 microgramos por administración. Y lo que obtenemos aquí a la izquierda, este gráfico muestra la inmunogenicidad hacia la proteína MIN, la inmunogenicidad hacia GP41, y vemos que la respuesta es realmente baja, no obtuvimos respuesta, pero cuando comparamos la inmunogenicidad contra esta proteína y la inmunogenicidad contra la proteína MIN-TT, en la que la única diferencia es la presencia de la secuencia TT, observamos que los animales reaccionan, generan una respuesta hacia este último, indicando que la inmunización con esta proteína recombinante genera una respuesta específica contra la región TT. ¿Qué pasa cuando formulamos este mismo antígeno en un contexto de proteoliposomas, en primer lugar de composición simple? Pues lo que obtenemos son entre 1 y 2 logaritmos mayores de inmunogenicidad contra GP41, y en este caso la comparación entre estas dos proteínas correlaciona, indicando que el mero hecho de formular este antígeno en un contexto de lípidos nos modula la respuesta, no solo en magnitud, sino modificando los epítopos a los que inicialmente era dirigida, llevándonos la respuesta hacia nuestra región de interés en GP41. Cuando a estas preparaciones les añadimos colesterol y esfingomielina, las mezclas complejas, obtenemos un mayor título ganamos un logaritmo de inmunogenicidad con respecto a la mayoría de los casos anteriores. Y cuando le añadimos a estas mezclas el adyuvante MPDA, ganamos un poco más de respuesta. O sea que manteniendo el mismo antígeno, pero modificando el entorno de membrana en el que os presentamos, podemos jugar con la inmunogenicidad, alcanzando altos títulos de anticuerpo. Este sería un resumen de estos resultados, atendiendo al efecto individual de cada uno de los lípidos, y simplemente resaltar que en el contexto de proteoliposomas simples, la adición conjunta de GM3 y fosfatidilserina nos da un efecto sinérgico con respecto al resto de mezclas simples.
Una vez visto esto, la siguiente pregunta era plantearnos qué epítopos concretos fueron reconocidos, por lo que utilizamos una colección de péptidos solapantes que mapeaban la región del HR2 y del MPER. Y realizamos ELISA contra los sueros de los ratones inmunizados, y este sería un resumen de los resultados. Y lo que observamos es un patrón muy interesante, y es que la mayoría de los animales reconocía un péptido denominado 162, que mapeaba parcialmente parte del HR2, la zona, los últimos 5 o 6 aminoácidos del HR2, y la región N-terminal de MPER, incluyendo el epítopo reconocido por el 2F5. Como la mayoría de los sueros reconocía este péptido, lo que hicimos a continuación fue seleccionar este péptido, el 162, y realizamos un scanning de alanina. Generamos una colección de mutantes basados en este péptido, en los que cada uno de los aminoácidos era sustituido por una alanina, de modo que la pérdida de reactividad contra alguno de estos péptidos indicaría que el aminoácido mutado es relevante para la unión. Y aquí el gráfico es un resumen de los sueros que mostraban una mayor reactividad contra el péptido 162, y a menor color indica más pérdida de señal y, por tanto, más relevancia del aminoácido en cuestión. El patrón que observamos fueron que 6 aminoácidos, eran aquí marcados en rojo, eran particularmente relevantes para la unión. 2 de ellos estaban en el HR2 y 4 de ellos en el MPER. Y 2 de ellos, esto es lo más interesante, era que la lisina y el triptófano 666 forman parte del núcleo neutralizante del anticuerpo 2F5. O sea que, de algún modo, inmunizando con estas formulaciones de protoliposomas, generamos una inmunodominancia hacia un epítopo que solapa el epítopo neutralizante del 2F5. Aquí no está mostrado, pero realizamos ensayos de neutralización. Los títulos de neutralización eran bajos, eran modestos. Por tanto, la generación de esta inmunodominancia no vino acompañada de una respuesta neutralizante potente. Pero en cualquier caso, teníamos curiosidad por investigar por qué estamos generando esta inmunodominancia. Y ya para acabar, lo que hicimos fue, esto fue realizado en colaboración con la Universidad de Vic, lo que hicimos fue realizar dinámica molecular de un modelo in silico de la proteína AMIN en un entorno de membrana. Y los resultados de la dinámica están aquí mostrados. Los epítopos relevantes en esta inmunodominancia están presentes en 2 loops en la interfase de la membrana. Y aquellos aminoácidos que forman parte del núcleo neutralizante del 2F5 están muy en contacto con la membrana. Particularmente la lisina 665 y el triptófano 666 están tocando la membrana. Para saber por qué generamos una respuesta para la lisina y el triptófano y no para el aspartico, lo que hicimos fue ver si las esferas de hidratación de estos residuos, o sea, la hidratación de estos residuos nos daba pistas sobre puntos calientes de interacciones proteína-proteína. Entonces, lo que hicimos fue, en esta dinámica, determinar las esferas de hidratación para cada uno de estos residuos en un entorno de membrana, que está indicado aquí por la línea continua, y estos resultados los comparamos con las esferas de hidratación para esta proteína en ausencia de lípidos. Y lo que observamos es que para la lisina y para el triptófano, en un entorno de membrana, están menos hidratados que en ausencia de membrana, y sin embargo el aspartico permanece igual en ambos contextos. Y estos resultados nos indicarían que la extracción de triptófano por parte del anticuerpo modificaría el nivel de hidratación de la lisina en mayor medida que para el aspartico. Y además, el triptófano, como es un aminoácido muy fuerte, muy grande, hidrofóbico, probablemente apantallaría la solvatación de la lisina, creando un ambiente más propicio para el establecimiento de interacciones proteína-proteína. Y pensamos que este comportamiento es muy consistente con los datos que hemos presentado. Así que, para concluir, hemos demostrado que los lípidos realmente influyen no solo en la magnitud de la respuesta, sino también en los epítopos dirigidos, inducidos por epítopos dependientes de membrana, como el MPER, en nuestro inmunógeno MINT-T. En nuestro caso, hemos generado una inmunodominancia que solapa con el epítopo neutralizante de 2F5, a pesar de que no conseguimos respuesta neutralizante.
Probablemente esta inmunodominancia viene mediada por el efecto de triptófano 666 sobre la capacidad de solvatamiento de la lisina 665, y esto explicaría el porqué de esta inmunodominancia, por qué no generamos respuesta contra el aspartico. Y en conclusión final, esta información de estos estudios nos puede dar información muy relevante para el futuro diseño de inmunógenos. El conocimiento de epítopos inmunodominantes no neutralizantes nos puede dar pistas para modificar nuestros inmunógenos y centrar la respuesta en epítopos. Esperemos que nos aumente la probabilidad de generar una respuesta neutralizante, y en combinación con estos carriers de liposomas nos permitirá obtener altos títulos de anticuerpos y esperemos con capacidad neutralizante. Y nada, finalmente agradecer a todos los actores implicados en este trabajo, tanto en el Instituto de Recerca de Gasi del SICAIXA como en otras instituciones, en la Universidad del País Vasco, el grupo de Mayer-Rodizate, que se encargaron de caracterizar y producir los protoliposomas, la Universidad de Vic, el grupo de Jordi Villán, que realizan todos los estudios de dinámica molecular, y el IETP, que se encargaron del estabulario de los animales. Y, por supuesto, a las entidades financiadoras y a todos por vuestra atención. Gracias. Muchas gracias. ¿Preguntas? Luis, ¿qué tal? Nada, enhorabuena, es un trabajo muy elegante, ¿no? Enhorabuena, tía Yuria. Tengo dos preguntas. La primera es, visto los resultados, ¿cuál es la estrategia que os proponéis de modificación? Es decir, actuar sobre ese triptófano, ¿cómo lo...? Claro, estamos pensando en trabajar, para eliminar esta inmunodominancia. La pregunta es, ¿eliminamos estos residuos o los dejamos pero modificamos la estructura para exponer epítopos más que nos es una respuesta neutralizante? Creemos que el dominio transmembrana juega un papel muy importante en la exposición de MPER, y de hecho no lo he comentado, pero bueno, a pesar de que los títulos de neutralización eran muy modestos, poco nivel de anticuerpos que encontramos hacia la zona C terminal, de algún modo correlacionado con esta modesta respuesta neutralizante, que es muy modesta, pero nos da una pista que probablemente llevando la respuesta hacia la zona C terminal nos asegure una mejor capacidad neutralizante. No lo sabemos, pero en cualquier caso, trabajando el dominio transmembrana, pensamos que podemos modificar esta exposición. La otra pregunta es, como los anticuerpos anti-MPER, como has explicado, también tienen una interacción con lípidos, ¿no? Se ha descrito también en el contexto de algunos anticuerpos autoinmunes o, digamos, una posibilidad de reacción. ¿Tú piensas que esto puede ser un problema a la hora de generar... ¿Perdona? A la hora de generar inmunógenos que induzcan anticuerpos anti-MPER, el hecho de que haya reacción cruzada o que no reacción cruzada, sino que, digamos, los lípidos actúen también, podría, digamos, producir fenómenos secundarios más de tipo autoinmune, de reconocimiento de membranas? Bueno, de hecho, para el 4D se ha descrito que aumentaba el tiempo de, no sé, algún factor analítico, creo que era el tiempo de protrombina, algo así, pero que no era clínicamente relevante, pero seguramente por esta capacidad de polirreactividad. En cualquier caso, la capacidad polirreactiva, creo que hace poco salió un artículo porque, bueno, el 2F5 mapeaba un epítopo que estaba presente de la quinureinasa, que es una proteína de mitocondrial, creo, no me acuerdo ahora. Y entonces en este artículo evaluaban si esto tenía un efecto relevante en la funcionalidad de esta enzima, y han visto que no, que realmente la inducción de estos anticuerpos no tiene por qué ser malo para generar reacciones autoinmunes. En cualquier caso, el sistema inmune los produce y también se ha demostrado que no hay restricciones concretas para la generación de anticuerpos anti-MPER. O sea que yo creo que en principio no debería suponer un problema. Vale, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bien, muchas gracias. Pasamos...